por y para la diversidad funcional en la comarca noroeste de Tenerife. Seguimos creciendo y mejorando para ofrecer el mejor servicio. Si quieres aportar tu granito de arena, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook o llamando al 922 81 29 67. Apreme casi ya 2 décadas trabajando por y para la diversidad funcional en esta comarca del noroeste de la isla. Estás escuchando Noroeste 7 con Narciso Ramos. Entrevistas en ICOT Mundaute Radio. 5 minutitos sobre las 6 de la tarde, tal como anunciábamos en el sumario de contenidos y antes de la publicidad, está con nosotros el primer teniente de alcalde de ICO de los Vinos, concejal de Urbanismo y Obras, Ramón Luis. Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Narciso, a ti y a todos los radioyentes que nos estén escuchando. ¿Preparado para arrastrarse en las tablas de San Andrés o Ramón ya no se arrastra? Yo hace años que no me arrastro, disfruto más viendo a los jóvenes y a los no tan jóvenes arrastrándose. Sí, mi infancia y mi adolescencia sí que me solía arrastrar en Llanito Perera. Fundamentalmente, claro, en tu barrio. Efectivamente, que por cierto hay unas pendientes bastante pronunciadas. Por supuesto. Bueno, todo ICO en sí es unos barrios más que otros, pero... de hecho, lo dice alguna letra de canción y de poemas populares en las empinadas calles de Icono, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Bueno, pues hoy es la víspera de San Andrés y yo lo decía, Ramón, antes de entrar en materia con cuestiones propias de tus áreas de gobierno, se lo decía a conocidos, incluso algunos que no son de ICO, conocidos míos también de Santa Cruz y de La Laguna, que en ICO de los Vinos... fiestas del Cristo, San Marcos, carnavales, bien, pero las fiestas que realmente se sienten aquí en el corazón, que todos los icodenses las tienen, vamos, interiorizadas desde chicos, son las tablas de San Andrés. Sí, efectivamente. Que se ve en la calle, ¿no? La calle de los franceses, por los niños desde hace días... un ambiente increíble, ¿no? Sí, esa efervescencia y ese placer, sobre todo lo disfrutan los niños, te lo digo por la propia experiencia de mi infancia. Y está claro que las tablas de San Andrés son una tradición innata del municipio de ICO de los Vinos, ¿no? Ramón, el ayuntamiento pone en marcha un plan para la repavimentación de las calles del municipio. Se iniciaban las labores la pasada semana con una actuación en la calle Guillén. Cuéntanos un poco de este plan de repavimentación. Cuando se habla de repavimentación, algunos o algunas pueden entender, ya están estos rebacheando, ¿no? Sí, la repavimentación no implica el rebacheo. El rebacheo son actuaciones puntuales de emergencia para aquellas calles que no se pueden asfaltar por cuestiones económicas o técnicas y hay que evitar que los huecos que se originan en la calzada o en el firmé, pues reponerlo. Eso es lo que es la típica campaña de rebacheo. El repavimentado es, como bien dice la palabra, volver a pavimentar, repavimentar. Y es en aquellas calzadas que tienen el pavimento deteriorado, volver a colocar el pavimento previo fresado o corte del asfalto existente o no. Eso básicamente es el repavimentado o reasfaltado, que también se puede definir así, ¿no? Uh-huh. ¿Y se va a actuar, además de en esta calle Guillén, en otras calles? Sí, por supuesto. En el anterior mandato, en el mandato 2011-2015, se hizo un gran esfuerzo inversor y de gestión por parte del anterior gobierno para cubrir un déficit en este tipo de infraestructuras que en otras... ¿En el gobierno de Francisco González? No, en el gobierno de Juan José Dorta, en el 11-15, sí que lo decía. Exactamente, sí, perdón. Sí, exactamente. Se hizo un esfuerzo inversor en este sentido, pero no fue suficiente. No solo inversor con fondos propios, sino también de gestión con otras administraciones como el Cabildo o la Comunidad Autónoma, que quedaron asfaltadas pues bastantes vías del municipio que necesitaban, y yo pongo el ejemplo siempre de un tramo de calzada, la Cruz del Tronco, que ya eran las zonas más desconchadas y que las que estaban bien de pavimento. O sea que
la verdad es que había una gran cantidad de vías con una necesidad de repavimentado o actuaciones, y se cubrió una parte importante. No olvidemos, por ejemplo, el estado lamentable que tenía la avenida 25 de Abril. Pero ese esfuerzo no fue suficiente. En la etapa de oposición del 2015 al 2017, toda la oposición, todos los grupos firmantes de la moción de censura, presentamos diversas propuestas relacionadas con este tema, porque la verdad es que es una asignatura pendiente. En el presupuesto que al final nosotros este año, porque en el del 2016 intentamos meter enmiendas para que se recogieran una serie de partidas en este asunto, pero no fueron asumidas por el Gobierno. De hecho, la partida que fue contemplada, que creo que fueron 200.000 euros, no fue ejecutada prácticamente. O sea, fue una partida que se contempló, pero no fue ejecutada. Lo que yo he denunciado en varias ocasiones. Este año se ha incluido una partida superior a esta, y se ha aprobado el presupuesto, creo que ha entrado en vigor, si no recuerdo mal, el marzo o en abril. Nosotros asumimos el Gobierno a mediados de agosto, pasada la segunda quincena de agosto, y ese ha sido uno de nuestros objetivos fundamentales en el Gobierno, entre otros, ¿no? La ejecución de este plan de inversiones en relación con las actuaciones en vías públicas y, como no, en la repavimentación de vías. Obviamente hemos empezado con aquellas que primero han salido, y normalmente salen aquellas que están en suelo urbano, porque no necesitan de permisos sectoriales y otra serie de trámites, las que sí necesitan en suelo rústico. Es verdad que a partir del 1 de septiembre, con la aplicación de la ley del suelo, la entrada en vigor de la ley del suelo, eso se simplifica, pero también hay que obtener, en este caso, desde la Oficina Técnica Municipal, esos informes, y resulta más engorroso la adjudicación de estas obras. Hemos tenido también intervenciones en la vía del Sobrado, que es la vía que conduce a la Cueva del Viento. Sí. Ahí hubo un derrumbamiento. Sí, del muro de contención. Hemos tenido que actuar por emergencia. Y sí tenemos el compromiso del Cabildo de que va a financiar esa intervención, y también, creo que lo dije yo ya en una anterior visita a estos estudios, en mi anterior visita a los estudios, se ha comprometido también a redactar el proyecto para el año que viene y el remozado de toda la calle y la rehabilitación de toda la calle, que creo que es lo que se merece el municipio de Icó y los vecinos de la zona. Pues bien, removinando este punto relacionado con los asfaltos y volviendo al inicio, obviamente no nos vamos a limitar en estas actuaciones. La calle Guillén, la calle Tamara también hemos actuado, no con la actuación principal en relación con el asfalto, sí con la recogida de aguas pluviales. Son proyectos que ya estaban, teníamos el dinero y tenemos que ejecutarlo lo antes posible, porque lo que no ejecutemos este año va a aminorar la capacidad de maniobra del plan de inversiones del año que viene, en lo referente, por ejemplo, a asfaltos y otras cuestiones. Tenemos en cartera demandas importantes como la Camino Bencomia, el Camino La Palma en La Mancha, el Camino Bencomia en Santa Bárbara, el Llanito Perera, en La Vega hay varias vías que necesitan intervención, en Las Canales, la calle Las Cabezas o los Lavaderos, algunas intervenciones aquí en la zona del casco, aparte de la calle Guillén, que ya la hemos ejecutado en el Pueblo Nuevo, la calle Tabona, si no me equivoco, y otras adyacentes. Ramón, sí. Etcétera. Porque tengo varias preguntas. De todo esto que estás comentando, de actuaciones en diferentes vías de distintos núcleos de ICO, tú tienes el concejal de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de ICO tiene la impresión de que estos viarios estaban abandonados en el gobierno de Francisco González, o eran actuaciones que estaban previstas y que las hubiera hecho él en el gobierno si hubiera continuado. Yo le puedo decir... ¿Sinceramente? No, sinceramente, vamos a ver. Yo creo que, juzgando a la política... Y digo esto, perdona, sí. Ramón, y digo esto porque en una página de Facebook que tiene el exalcalde González, contesta prácticamente cada X días a actuaciones del actual grupo de gobierno, de lo que él también ve publicado en los medios de comunicación, etcétera, de acciones del gobierno, diciendo que en el 80% de los casos son cosas que ya tenía planificadas él en su gobierno. Sí, vamos a ver una cosa. Prácticamente el 90% de las vías que se pretenden ejecutar ahora, que se corresponden, como es lógico, con las vías más deterioradas y se corresponden con las demandas de los vecinos, son producto de propuestas
de los grupos en la oposición en estos 2 años de mandato. Algunas de las vías que ahora se van a faltar, ni siquiera estaba tramitado el ejecutado del proyecto. Hago un paréntesis. Sí. Has dicho propuestas de los grupos de la oposición en el gobierno de Francisco González, que eran los grupos que ahora gobiernan. Y estás diciendo, ni siquiera en algunas de las actuaciones, aún aprobándose en el Pleno, creo entenderte, se había iniciado el tema, el procedimiento de papeles y rollos. Ni redacción de proyecto, ni remisión a los diferentes organismos, de los cuales se necesitaba la correspondiente autorización para que esas obras se ejecutaran. Por lo tanto, yo entiendo que el alcalde tenga tiempo para estar en los Facebook comentando todas las actuaciones que pueda tener el ayuntamiento. Yo me imagino, porque es lo lógico, que el gobierno anterior, si hubiera seguido, pues intentaría ejecutar aquellas intervenciones que están solicitadas en pleno, pero no es ninguna garantía, porque yo me he encontrado con muchas de las intervenciones que hemos tenido que iniciar este gobierno. Decir lo contrario sería demagogia. Pero sí le puedo decir una cosa, con respecto a la política inversora o el concepto que tiene Coalición Canaria, y por lo que yo he visto en estos años. En la época que se se inició el Plan E, el gobierno socialista en aquel entonces, en la oposición, en la legislatura 2007-2011, cuando vinieron esos dineros, creo que fue un total de 8 millones de euros, planteó una estrategia donde la inversión fuera una inversión más distribuida, más justa, más integradora, más cohesionadora en todo el municipio. Coalición Canaria escogió otro modelo, el que nosotros no compartíamos. Y lo he dicho, producto de aquella mala gestión. Inversiones que, recuerdo, ustedes plantearon en el Pleno entonces en la oposición, el Grupo Socialista. Nosotros entendemos que las obras importantes, de calado, son importantes, pero primero es lo diario. Tú tienes una red de infraestructuras, de vías públicas, de centros culturales, de polideportivos, que si no la mantienes, que si no le haces un mantenimiento y una reparación, te van en desuso. Claro. Yo siempre puse el ejemplo de la casa de los años 50 con una luminosis que tú te compras. Imagínese que usted se compra una casa de los años 50 con ciertos problemas en los techos, aluminosis, y que necesita una rehabilitación integral de toda su fachada y todo el interior. Y usted, en lugar de destinar un dinero que tiene para ese menester, usted escoge un cuarto de la casa y le monta un jacuzzi a todo lujo y se gasta toda la inversión. Es una inversión, pues sí, que esa habitación... preciosa, pero el resto de la casa es un desastre. Pero que es no hay una inversión global y una visión global de la inversión en la casa, y es un error. Pues ese es el ejemplo que pongo yo con la política inversora de Coalición Canaria. Se tiene que tener una visión global del municipio y más justa y cohesionadora. Y las obras importantes y emblemáticas cuando tengamos para eso. Producto de esa política equivocada desde el punto de vista inversor, ya lo decía yo hace bastante tiempo, donde el gobierno municipal entonces podía haber aplicado esos 8 millones de euros en rehabilitar todas las infraestructuras deportivas, culturales y viarias, por lo menos en la parte municipal, ya no digamos las vías de titularidad municipal, en lo que se refiere a vías. Posiblemente la herencia que recibió el gobierno socialista en el 2011 no hubiera sido la misma. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido producto de una error en la política inversora, donde los ayuntamientos tuvieron un margen de maniobra importante. Obviamente no vamos a echar toda la culpa de este desfase a esas políticas inversoras. También quizá nosotros en el pasado cometimos algún error y teníamos que haber previsto otras cuestiones. Me refiero a los gobiernos, a los anteriores gobiernos al 2007. Pero vamos, que... Gobierno socialista. Efectivamente, haciendo autocrítica. Lo que podían haber hecho Coalición Canaria si hubieran seguido gobernando, mire, ya le decía yo antes que en el presupuesto 2016 se incluyeron 200.000 euros en vías públicas y prácticamente no se invirtió... ¿En el del 16 o en el del 17? No, el del 2016. Se consignaron 200.000 euros para vías públicas y prácticamente no se vio nada ejecutado, con las demandas y las necesidades que existían. Por lo tanto, yo no le puedo asegurar que la política hubiera sido la misma. Lo lógico es que, teniendo en cuenta una serie de acuerdos plenarios y una partida presupuestaria, esas vías se ejecutaron. Ramón, quiero preguntarte, tratémonos de tú, por favor. Me estás tratando de usted y me quedo descolocado. Quiero preguntarte sobre el plan general, sobre la ley del suelo, si realmente entiendes que la ley del suelo es positiva para la gestión urbanística del municipio, sin caer
en corruptelas o en posibles corruptelas, no ya en este ayuntamiento, sino en general en la gestión municipal de los municipios, en los planeamientos urbanísticos. También quiero preguntarte sobre los presupuestos de este 2018, aunque no es un tema de tu área en concreto, pero como primer teniente de alcalde, ya le preguntaba al alcalde José Ramón León la pasada semana. Pero antes de eso, una noticia que publicábamos hoy, nota de prensa que venía del Cabildo, que renueva el Cabildo, Ramón, la zona comercial abierta de ICOT con la instalación de mobiliario urbano, obras de mejora para la dinamización de la ciudad del Drago, que incluyen también elementos de publicidad dinámica, pantalla LED, etcétera. Sin duda una buena noticia para la zona comercial abierta de ICOT, ¿no? Sí, por esa supuesto, inversión del todas Cabildo. Esas inversiones que pueden venir del exterior, al municipio de ICOT, serán bienvenidas. ¿Tiene buena relación, a colación de esta inversión insular, tiene buena relación el actual grupo de gobierno con el Cabildo, Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta lo que puedan pensar algunos y algunas de que son, en fin, de que Coalición Canaria gobierna en Cabildo, en pacto con el PSOE, y en el Gobierno de Canarias en minoría? ¿Hay buenas relaciones? ¿Se están gestionando las cosas? José Ramón León decía que sí. Yo estoy absolutamente convencido de que sí. Yo creo que el talante, incluso siendo un cuatripartito y no teniendo el mismo color político, el talante de gestión, de negociación, ha cambiado. Anoche, en el Pleno, en un debate de una propuesta, el concejal de Coalición Canaria, Rafa, me comentaba que a nosotros, creo que, no lo sé textualmente, no ponía en duda nuestra capacidad de gestión y de negociación y cuál era el planteamiento que se tenía que tener con otras administraciones. Yo le decía que existían varios modelos y creo que el modelo que había aplicado el alcalde era un modelo erróneo. Y eso, el exalcalde. El exalcalde, efectivamente. Francis González había sido un modelo erróneo porque sus planteamientos maximalistas y excesivamente exigentes, creyendo con que otras administraciones. Exactamente, ICO es el centro no diría Canarias, del mundo. No se puede ir con esos planteamientos. Ya yo lo denunciaba en su momento cuando decía que Coalición Canaria, en este caso el alcalde, era un peligro para ICO. Coherentemente, yo tenía informaciones, me llegaban informaciones de los planteamientos que se hacían, incluso con representantes o dignatarios políticos de su mismo color político, digamos. Entonces, eso nos consta, y que esa gestión, esa manera de gestionar no fue muy positiva para el municipio, ¿no? Y creemos que el diálogo, la negociación tranquila es a veces mucho más fructífera. Ramón, plan general. Ahora mismo hay, la pregunta hecha de forma muy popular, que es lo que mucha gente en la calle se puede preguntar más que plantearte la pregunta con tecnicismo. ¿Cuándo definitivamente va a tener ICO de los Vinos el plan general de ordenación absolutamente aprobado? Sí, bueno, como saben todos, yo para refrescar la memoria en este momento, hay una parte en vigor del plan general, el que entró en vigor en junio de 2009, y otra parte suspendida, sí, que está regida por las normas subsidiarias del año 88 y después modificadas, creo que en el año 85, efectivamente. Se aprobó una parte del plan general, entró en vigor una parte del plan general en el 2009 y otra quedó suspendida. Inmediatamente se inicia una revisión del plan general para su adaptación a las directrices. En el pasado mandato se deja preparado el documento de aprobación inicial. El gobierno anterior de Coalición Canaria lleva a pleno de ese documento y sale a exposición pública. Nosotros en agosto de este año, cuando retomamos recogemos el gobierno, asumimos el gobierno, retomamos ese trabajo, yo personalmente en la misma cartera que desempeñaba hace 2 años, y lo último pasos que se han dado en este expediente ha sido la adjudicación del contrato de contestación de alegaciones y redacción de los documentos necesarios para la aprobación definitiva del plan general. El proceso siguiente será a partir de ahora la contestación de todas las alegaciones presentadas a ese proceso de aprobación inicial. ¿En qué fechas más o menos ese proceso? Esperamos que empiece la contestación, preveemos que sea antes de final de este año, no lo garantizo. O sea, antes de acabar el mes que viene, que sí, entra en 2 días. Efectivamente, no lo garantizo, creo que los plazos están... Vale, y para contestarme, Ramón,
después de esa explicación que has hecho del recorrido del propio planeamiento general, más o menos, sin que te cojas las manos, ICO, ¿para cuándo más o menos podrá tener un plan general ya completo? Yo creo que haciendo unas previsiones... ¿Optimistas tal vez? Sí, optimistas. Optimistas. Y lo optimista siempre en los planes generales suele ser arriesgado. Pero con la nueva ley del suelo... Sí, efectivamente. Probablemente sea más. Puede agilizar los pasos. Yo creo que antes de diciembre del 2018 puede estar el plan antes general. De un año. Sí. No lo garantizo, ya, porque yo también tengo que ser muy cauto en este aspecto, porque las previsiones en los planes generales es muy complicado, porque digamos los expedientes son bastante engorrosos, la tramitación, las cuestiones que pudieran surgir, entonces, pero yo tengo esperanzas de que antes de diciembre del año que viene se pueda tener el plan general, sin ninguna garantía, esa es una previsión que hago yo, ¿no? Pero yo creo que el proceso de aprobación definitiva no puede tardar mucho más de un año, entre un año y 2 años más, entiendo yo, que es lo lógico, ¿no? Ramón, la ley del suelo, en líneas generales, tú como responsable de urbanismo de este Ayuntamiento de Ico de los Vinos, pero quiero también, una respuesta desde tu experiencia como concejal de urbanismo en diferentes etapas, si tú consideras que la ley del suelo agiliza los trámites urbanísticos, pero también en lo que algunos critican, incluso en sede parlamentaria, en el gobierno, en el Parlamento de Canarias, si puede dar más lugar a la corrupción. Vamos a ver, eso son cuestiones también un poco subjetivas y complicadas de contestar. Yo creo que está claro que con el procedimiento que teníamos hasta ahora, que no era válido, no podíamos seguir. Yo creo que la clave está en qué términos se tenía que producir esa reforma del procedimiento y de la ley del suelo. Está claro que la ley del suelo simplifica y agiliza bastantes trámites, pero también existe el peligro de que algunas cuestiones y algunos procesos que se han producido en el pasado pues se puedan reproducir. Pero bueno, en lo que se refiere a los ayuntamientos, egoístamente, y si me preguntas a mí como concejal de urbanismo, está claro que es una herramienta mucho más ágil y eficaz para solucionar las cuestiones diarias y las grandes cuestiones del urbanismo. Yo creo que tendrá que pasar un tiempo para comprobar efectivamente la efectividad de esta modificación legal, y poco más te puedo decir, ¿no? Yo creo que eso es una labor de todos, intentar que esta nueva digamos herramienta pueda funcionar con el objetivo para el cual se ha planteado. En la parte que a mí me toca, el Partido Socialista, en principio tenía algunas reservas, consideraba que el planteamiento del partido a nivel regional que había que cambiar, ellos fueron enmendadas y fueron planteadas algunas cuestiones. La ley del suelo ya hoy es una realidad y esperemos que ese objetivo para el que fue creada, por el que se modificó la ley del suelo, pues se cumpla en un futuro, ¿no? Se lo preguntaba también a José Ramón León, al alcalde, la pasada semana, presupuesto, hay 4 partidos políticos que conforman un grupo de gobierno que tiene mayoría en el Pleno, obviamente. Si no, no estarían gobernando porque no se hubiera producido la moción de censura. Esto es una explicación un poco mía que no viene a cuento porque es obvio, pero bueno. Presupuestos de este año, ¿lo aprobará el actual grupo de gobierno antes de que acabe el ejercicio? ¿El presupuesto de 2018? ¿Están trabajando ya en ello? Por supuesto, estamos trabajando ya en la redacción de ese presupuesto. Y una pregunta sobre eso, Ramón. ¿Se va a consensuar con la oposición de Coalición Canaria? ¿O a intentar consensuar? Efectivamente, nosotros somos un gobierno... ¿O van a llegar ustedes y a presentar el documento allí en el Pleno y ya está? No vamos a hacer lo mismo. Sería muy malo eso, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hizo el anterior gobierno. Entiendo que mis compañeros tienen otro talante y también tienen que entender el gobierno de Coalición Canaria, que en este caso ellos son un grupo de 7 concejales frente a 14 de la oposición.
pues nosotros lo lógico es que contemos, los escuchemos a la hora de elaborar ese documento y presentar ese proyecto, pero en unas circunstancias absolutamente diferentes, ¿no? Donde ellos tienen 7 concejales frente a 14. En la situación anterior, el gobierno anterior estaba condenado, obviamente, a entenderse y a, digamos, aceptar todas las cuestiones que le planteara, o parte de las o importante de las cuestiones o sugerencias que le planteara la oposición, porque además corría el riesgo de que la oposición le rechazara o le enmendara los presupuestos, como así ha sido. Al final, el presupuesto salió adelante con los votos de la oposición y el gobierno se abstuvo, donde, vuelvo a repetir, faltó cintura política. En este caso, obviamente, nosotros escucharemos y atenderemos todo lo que nosotros consideremos prudente y lógico de recoger en ese presupuesto. Una última pregunta, Ramón. Te he preguntado ya por esto en anteriores entrevistas, pero es tan importante el tema que me gustaría saber cada cierto tiempo, la ciudadanía le interesaría mucho conocer cada cierto tiempo cómo se va avanzando. Estamos hablando de esa ya inversión que ha autorizado el Gobierno de Canarias de más de 10 millones de euros para construir un centro integrado de formación profesional en Ico de los Vinos, en la zona de las Granaderas. El tema de la urbanización, normalmente, bueno, la Consejería de Educación necesita una parcela, que la tiene, que es municipal y que la puso a disposición, y necesita una parcela ya urbanizada para construir, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo está ese tema? Al final estaba la duda de que si, creo que en alguna ocasión se decía, en el anterior gobierno de Francisco González, aunque él después lo negaba, etcétera, bueno, de que la Consejería de Educación asumiera el compromiso de urbanizar. Esto no es así. La Consejería de Educación tiene que le tienen que presentar urbanizado la parcela. ¿Cómo está esto? Sí, bueno. Plan de cooperación del Cabildo, también creo que hay dinero por ahí, ¿no? Sí, en su momento lo había. Ah, ¿ya no? Ya no hay, porque en el 2016, a principios de marzo, abril de 2016, yo lo he dicho, el gobierno anterior lo eliminó y lo destinó a otros destinos. Ah, ¿y eso no se puede recuperar? En su momento se planteó una propuesta para recuperarlo, pero prácticamente era demasiado tarde, porque el gobierno anterior había redactado proyectos, incluso estaba en un proceso, el trámite bastante avanzado para retrotraer ese asunto, prácticamente. Y que creo que eran unos 200.000 euros, ¿o me equivoco? No, 318.000 euros en la urbanización. Pero mire, con respecto a esto, Narciso, decirte que ha sido una dura batalla, ha sido una de las cuestiones más importantes en las que nos hemos fajado toda la oposición para salvar este proyecto tan importante para el municipio. Al final nos sentimos orgullosos porque hemos conseguido el objetivo de salvar el proyecto, un proyecto fundamental y clave para el desarrollo no solo del municipio, sino de toda la comarca. Exactamente. Ese era el objetivo. Es más, perdona, Ramón, no solo de la comarca nuestra del noroeste, sino para todo el norte, porque desde el valle para acá no va a haber un centro integrado de formación profesional como este. De esas características no. Hay otro Sí, pero no a este nivel. Pero en el norte no. Exactamente. Entonces, como te comentaba, el objetivo fundamental se consiguió y ya después pasamos a objetivos secundarios, pero no dejan de ser importantes. Secundarios, pero fundamentales. De que le plantees la superficie urbanizada, si no te construye. Fundamentales, efectivamente. Nosotros en su momento, el anterior mandato, 2011-2015, se gestionó con la Consejería de Educación la construcción. Ya era un proceso que venía, digamos, sí, pero hablemos de la urbanización, Ramón, sí, fructificó, y pero voy por ahí, y en ese periodo se pactó con la Consejería, nosotros construimos tenemos ya el terreno, nosotros construimos la obra, pero ustedes tienen que urbanizar la vía. Le dice la Consejería al Ayuntamiento. Que es municipal, porque nosotros no podemos urbanizar vías municipales. Bien. Y ese fue el compromiso. Nosotros en aquel momento no disponíamos de capacidad económica. Y se lo piden al Cabildo y el Cabildo se los da en el plan de cooperación. En el plan de cooperación. Pero ese dinero se pierde por lo que explicabas antes. Sí, ¿y ahora cuál va a ser la solución? Ahora estamos intentando que la Consejería cumpla con el compromiso anunciado verbalmente por el alcalde en alguna rueda de prensa. ¿El alcalde anterior o el alcalde anterior, Francisco González, en el sentido de que financie esa obra de urbanización del Frente de ¿Que la financie quién? La Consejería de Educación. Pero eso no es posible. En las primeras reuniones
¿Y él ha dicho eso, Francisco González? Sí, lo ha dicho públicamente y debe estar grabado en alguna rueda de prensa, y somos todos testigos en el Pleno, en algunos asuntos de Pleno, donde él reiteraba que tenía el compromiso de la Consejería. ¿Por eso retiraba tal vez la financiación por parte del Cabildo, el Ayuntamiento en su momento? En su momento, el argumento que se utilizaba cuando se estaba planteando la posibilidad de construir el centro en la zona del Paredón era que no se iba a tener un dinero inmovilizado para una obra que posiblemente no se fuera a construir y que no era necesaria en ese lugar, y que en todo caso, palabras del alcalde, y las recuerdo perfectamente, si al final el centro se construía donde inicialmente estaba previsto, donde se va a construir, la consejería asumiría... La Consejería de Educación. La Consejería de Educación. Bueno, como esto no va a ser así, porque ¿o tú crees que va a ser así? Bueno, nosotros ¿que Educación va a financiar esa urbanización? Nosotros nos fiamos de la palabra del alcalde. Del anterior alcalde. Del exalcalde. Y le hemos exigido, y le hemos pedido, le hemos rogado a la consejería que cumpla con ese compromiso, porque nosotros nos fiamos de la palabra. ¿Y si no fuera así, Ramón? Pues entonces tendremos que buscar una vía alternativa de financiación con fondos municipales. Pero eso cuándo, y en fechas eso cuándo tiene que estar, porque... Bueno, pues eso se puede hacer a través de una modificación presupuestaria, a través de la inclusión en los presupuestos del 2018, las cantidades necesarias. Bien. ¿Y para cuándo prevé la consejería comenzar? Bueno, tienen ustedes que ponerle la parcela urbanizada, bien la paguen ellos o la pague el ayuntamiento con dinero propio o lo consiga del Cabildo de nuevo. Pero ¿para cuándo prevén ustedes que pueda estar eso urbanizado? Porque también la Consejería de Educación, entiendo yo, que tendrá unos plazos para empezar a construir el centro. Sí, pero hay una cuestión importante, Narciso, como cualquier, creo que lo he explicado en otra ocasión aquí. Aquí tenemos cierto margen, porque igual que cuando tú vas a desmontar un solar, lo primero que haces es desmontar el solar. Si tienes que rebajar el firme o rebajar para construir el salón, tú eso lo haces primero, metes maquinaria y haces las obras, las bases. Y después, a medida que va subiendo la obra, la urbanización prácticamente la haces al final. Ya. Porque si no, o sea, que habría una flexibilidad. Sí, te cargas el acceso. ¿Qué ocurre? Que la consejería también quiere tener garantías de que eso se ejecute, como las tenía en su momento cuando nosotros habilitamos la partida a través del plan de cooperación. Hay cierto margen, cierta flexibilidad, pero nosotros no vamos a renunciar a que ese compromiso que sea verbal por parte del alcalde, del exalcalde, se cumpla. Has dicho 6 veces el alcalde. El que era alcalde, el exalcalde. Sí, pero lo has llamado como alcalde todavía. El alcalde en aquel momento, efectivamente. Yo me gustaría que él... Él no llama al actual alcalde, no lo llama a Moncho, alcalde, sino le dice presidente de la corporación, él y sus compañeros, porque ayer incluso volvía a escuchar el pleno y volvía algún concejal y concejala de coalición a referirse al alcalde José Ramón León como el presidente de la corporación. A mí me gustaría... Bueno, es una anécdota que... No, pero aprovechando que también se la preguntado a Moncho, a mí me hace mucha gracia, sinceramente, ¿no? A mí me da que, sinceramente, te voy a dar mi expresión, es un complejo y una muestra inequívoca. ¿Un complejo de quién? Un complejo de Coalición Canaria y de Coalición Canaria y Nico. Y del exalcalde y de Francis González, de no haber asumido que... El juego democrático. Democráticamente se le ha cambiado de gobierno. Pero, mire, yo aquí no he tenido ningún... En el juego de palabras, es decir, cuando yo hablo del alcalde, me estoy acordando... ¿Te refieres a que eran gestiones del que era alcalde entonces? Del alcalde en aquel entonces. Claro. Si yo lo digo, también así está bien dicho. El alcalde en aquel entonces, Francisco, lo que me faltaría sería decir, pero yo no tengo ningún complejo de reconocer que él era el alcalde y el que hizo la gestión, obviamente, está clarísimo. Para bien o para mal. Pero eso bueno, está claro. Que nos vamos, Ramón, que estamos fuera de tiempo. Siguiendo el hilo de la conversación, confiamos plenamente en la palabra dada por el exalcalde Francisco González. De hecho, durante un tiempo prudencial, porque si no habrá que tomar otro camino. En el debate de una propuesta que llevamos en julio, él me aseguraba y nos aseguraba el resto de los portavoces, mire, vamos a hacer unas modificaciones en una propuesta que llevamos nosotros. ¿Y eso está en el pleno? Sí, eso grabado. Bueno, eso es una conversación... no fue en pleno, fue una conversación junta privada con nosotros. Perdón. Es una conversación entre nosotros y dijeron, mira, vamos a hacer una enmienda, vamos a quitar estos párrafos y tal, y vamos a dejar la parte fundamental, que es exigirle a la consejería que urbanice el frente de parcela, aparte de buscar una solución para la conexión con la variante a corto y medio plazo. Bien. Y fue un pacto de caballeros. Bueno, yo espero que el alcalde y Coalición Canaria en este caso cumplan. Vale, en el caso de que no, tendrán ustedes que actuar rápido porque no, sí, obviamente no se va a perder la inversión ni muchísimo menos. Sí, me gustaría decir una cosa, Narciso, y es que tengan la absoluta seguridad los vecinos del municipio que por 318.000 euros nosotros, el gobierno actual, no va a permitir que se pierda una inversión de 10 millones de euros. Ya buscaremos alguna forma. Y no solo los vecinos de este municipio, donde están los estudios de ICO de Endaute Radio,
de este municipio de Icó, sino los vecinos de toda la comarca. Efectivamente. Este es un centro de formación profesional que va a ser vanguardista, que solo va a haber 6 o 7 en todas las Islas Canarias, y que yo sepa, en Tenerife solo va a haber 2, el de Icó y 1 en el sur. Si hablamos en clave política, yo te lo quiero resumir de una manera. Un problema que generó Coalición Canaria tiene la obligación moral y política de resolverlo Coalición Canaria. Ahí lo dejo. Ramón, feliz San Andrés. Si no te arrastras, por lo menos un vasito de vino y unas castañas. Sí, eso que nos falte, Eso por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues 38 minutos sobre las 6. Breves consejos publicitarios. Tenemos una última canción de Rosalén, ¿no, verdad? Gema, que en este caso es La que baila por ti. Publicidad. Y a la vuelta estará con nosotros la directora de APREME, Beatriz Dorta, para hablarnos de las segundas jornadas Ven, Siéntate y Apreme, que van a contar, ya lo decía al principio del programa, nada más y nada menos que con la presencia de Vicente del Bosque y de nuevo Pablo Pineda, esta vez para presentar su nuevo libro, y Vicente del Bosque para hablar de su situación como padre de un hijo fantástico que conocíamos cuando celebraba la selección de fútbol el Mundial de 2010 en los actos de celebración en Madrid, a ese hijo de Vicente que tiene síndrome de Down. No me despedí de ti,